Manifestarse contra un gobierno tirano con un bozal puesto es lo mismo que reclamar libertad encadenando a los manifestantes. Esto fue lo que publicó Patricio Carrasco, director del programa El Expreso de Medianoche, en referencia al uso compulsivo de mascarillas, pese a que la OMS especificó unas pautas que habrían sido ignoradas por el gobierno de España. Hoy en día, con no ponerte la mascarilla, ya es disidencia. No hace falta una pancarta, ni un chaleco de colores. Una de sus emisiones más polémicas fue aquella que tuvo como invitado a Dark Celtic, conocido como el youtuber más censurado de Internet, debido a su contenido políticamente incorrecto desde plataformas alternativas como BitChute. En aquel directo se analizaba lo sucedido en Estados Unidos a raíz del caso de George Floyd como falsa bandera racista, tratando también el caso de los antifascistas terroristas. Y yo, debido en parte al sistema educativo que tenemos, que yo ya he crecido con bastante, digamos, control mierda, sobre esta mierda. Sí, mierda, sí, basura, tal cual. Es que no se puede decir de otra manera. Y a mí lo que me vacunó de eso, lo que me hizo ver que es lo que me estaban diciendo es mentira, de que la multiculturalidad es una maravilla, fue vivir en un barrio multicultural. Porque esta gente que lo apoya nunca ha vivido en un barrio multicultural y no sabe la de problemas que eso genera. Cuando ellos vivan allí, me creeré su discurso. Mientras tanto, a mí que no me vengan con sus cosas. Paso palabra. Ya me he desahogado. Pues mira, lo que comentas, que además has señalado en el vídeo que hay un fuerte racismo de la gente negra contra los blancos, me recuerda a una joven que conocí hace meses, a la que estuve a punto de entrevistar, pero al final prefirió guardar silencio por esto que acabas de desarrollar impecablemente, Dark, no voy a decir quién es, que pensó en compartirme su experiencia como voluntariado, misionera, iba a decir. Bueno, es que durante ese periodo de voluntariado, de servicio, según su impresión, repito, me dijo que podía mascarse el odio que la gente negra tenía contra las personas blancas, por muy amables que fueran con ellos. Es que se quedó impactada y muy decepcionada con la situación. Sobre todo porque no se permite hablar del tema, que bueno, según se argumentaría, pues bueno, un argumento que me han dicho a mí en clase, por ejemplo, es que está más que justificado por esos capítulos de la historia que hablarían de invasión y esclavitud. Pero bueno, me callo, que no quiero tampoco que nos tumben el directo. Paso palabra. Sí, voy a aprovechar para puntualizar. Voy a ir de lo particular a lo general, como se dice en una exposición en filología. Lo que ha comentado en su vídeo nuestro invitado sobre Moja Grejau me ha recordado al trabajo de investigación de nuestra compañera Noelia Trastámara. Pongo en contexto a la gente. Ingeniería social, ¿de acuerdo? Dark Celtic menciona el artículo de La Voz de Galicia que habla sobre lo ocurrido y respondería con datos, cito sus palabras textuales, de que los negros cometían más delitos. Y la respuesta de Moja ha sido calificar la publicación de porquería racista, que hasta los emojis eran racistas. Nuestra compañera Noelia hace una labor similar. Sus listas de violencia habrían demostrado que quienes más agreden son los extranjeros y no el hombre blanco. ¿Cómo rebaten su trabajo? Pues limitándose a decir que es que eso es machista, o eso es falso, o Noelia está alienada. Bueno, me consta que la han llamado hasta satánica, ya me lo dijo hace tiempo en una entrevista que le realicé. No he encontrado el artículo, por cierto, de La Voz de Galicia al que Dark Celtic hace referencia. Tampoco he encontrado, voy a decir que quizá por falta de tiempo, porque a veces improvisamos mucho los directos, información con datos fiables que contradigan ese estudio del periódico digital que he mencionado anteriormente. No sé, en prensa, por ejemplo, se silencian hechos como el asesinato de cristianos en otros lugares, por el mero hecho de ser cristianos. Eso no interesa saberse. Quiero decir que hay un papel de víctima, se apela a las emociones. Lemus lo ha expuesto muy bien junto con el resto de tertulianos. Y segunda puntualización. Podríamos, afinando mucho el tema, catalogar lo sucedido con George Floyd de manipulación mediática. Porque
no cumple los requisitos necesarios en periodismo. No es objetivo. Se ha expuesto una situación que evoca las emociones humanas, lo he comentado anteriormente, las revueltas, la imagen del policía como suceso principal, eso es lo que se ha difundido por activa y por pasiva en todas partes. No se ha esperado a que se desarrollara el caso, según tengo entendido, el caso del policía. Creo que no ha llegado a juicio aún, no ha dado tiempo. Se ha dado el único enfoque de que ha habido brutalidad policial contra una persona negra por el mero hecho de ser negra, indirectamente, pero se ha dado. Ahí está el truco. Siempre insisto en que el lenguaje me vais a llamar pesada, pero es muy importante por lo que se dice y lo que no se dice, por cómo se expone la situación, ¿de acuerdo? Ese es el doble filo de lo políticamente incorrecto. Y ya aprovechando el tema, encontramos censura debido al corte de lo políticamente correcto, valga la redundancia, por el artículo de La Voz de Galicia que comentaba nuestro invitado en su vídeo, claro, eliminado por ser considerado racista. Esto es mi análisis a bote pronto, así improvisando. Seguramente pues, se me escapen más detalles, pero es que, bueno, creo que lo principal es esto. Con todo lo que he dicho, no pretendo justificar ni la brutalidad policial cuando se da, bueno, creo que hablo por todos mis compañeros, ni que haya que arremeter con saña contra una persona. De hecho, según el artículo en el que me apoyo, cito textualmente, los policías que mataron a George Floyd alegan que se resistió a la detención, pero ha salido a la luz una grabación de una cámara de seguridad donde queda demostrado que mienten. Bueno, ahora pasaré el enlace por el chat público. No me enrollo más. Con esto pretendo decir, y lo subrayo, que por favor os pido que vayáis más allá del señor Floyd, más allá del caso. Quiero que os quedéis, la audiencia sobre todo, con el esquema de los hechos impartidos por el periodismo convencional. Es una pena cómo la prensa está podrida y aviva emociones en vez de compartir la información. No se nos ha brindado lo ocurrido desde la transparencia en un primer momento. Lo que se ha facilitado al público ha sido algo que ha servido de excusa para una revuelta social. Porque, lo siento mucho, pero saquear tiendas, como se ha visto en el vídeo de Dark Celtic, no soluciona ninguna injusticia. Además, también he leído que ya se ha contado un fallecido y 2 heridos por las revueltas. No sé, Sí, yo aprovecho. pero fallecido, pero por las propias turbias de antifascistas y de negros. Sí, por las Yo revueltas. quería, disculpa que te corte, Alba, pero yo quería poner en situación a la gente. Fijaos en este canal, si hemos estado rajando de las fuerzas de orden y seguridad del Estado durante mucho tiempo, y más todavía aquí La Voz de Europa, por la inacción. Fijaos, es que viene al pelo la comparación. Aquí hemos dicho que ha venido la Guardia Civil, la policía y hasta el ejército mirándote lo que llevabas en la bolsa del Mercadona y sacándote el ticket a ver si era un bien de primera necesidad cuando estamos en confinamiento, ¿vale? Todavía seguimos confinados, pero digo en la fase dura, ¿de acuerdo? Y nos estaban mirando para, si no, meterte la multa. Al mismo tiempo, estaban saltando la valla ilegales que venían de África, lanzándole a esa misma gente que te estaba mirando las bolsas de la compra y el ticket, a ver cuándo habías comprado y qué habías comprado. Y no se estaban ni defendiendo, y a esa gente la estaban metiendo en hoteles. Más adelante se sugirió, entre otras cosas, que el miedo hacia los contagios de COVID-19 parecía haber desaparecido, siendo que las manifestaciones posteriores a escala mundial se han realizado sin mascarilla y sin respetar la distancia exigida por los países, según podemos observar en el perfil de la investigadora Noelia de Trastámara, quien también compartió a sus seguidores un vídeo en el que un antifascista reconocía que George Soros les paga para que provoquen manifestaciones y disturbios. Hey, so at one point, a woman sort of facetiously asked if there were any paid protesters in the house, and of course everybody shouted no and groaned. But you stood up and indicated that you are a paid protester. What did you mean by that? Well, I meant, like we all get paid to be, No, I don't know. Please explain. Well, it's a difficult thing to explain, but basically, anytime that you're given the opportunity to protest and somebody will pay you to do it,
That's like twice as good as just doing it on your own time. So you weren't kidding around. You actually meant that you have been paid like, at some point to protest? Yeah, like How can I get in on that? Yeah, okay, so you go to like georgesoros.com and you just sign up right there. You put your name in, you put your email address, and there's an empty box there where you say how many times you're willing to protest and how much you want to get paid. And you get a check directly from Soros? Directly from Soros. That's incredible. Signed by him. He even invited me to lunch. Does he sign it in blood? He said if I'm willing to like gather some more friends, I can get paid like twice as much for every friend that I gather and kind of set up a pyramid. La pandemia del COVID-19 es calificada popularmente como plandemia, tal y como muestra este dibujo satírico, pues pretendería destacar que lo acontecido en torno al coronavirus es una cadena de sucesos previamente organizados. Expertos médicos y otras personas como la alta comisionada por los derechos humanos han señalado las numerosas incongruencias sucedidas estos meses, notificando indirectamente la posible ejecución de crímenes de lesa humanidad por las medidas gubernamentales. Entonces todos asistimos a ese escenario de miedo de todo lo que nos estaba pasando los medios de comunicación. Luego, poco a poco, cada quien comenzó a darse cuenta que la situación no era como se nos había pintado al inicio. Pero siempre tenía yo la percepción de que era absurdo que cómo fue tan veloz el avance del virus a nivel mundial. Pero como te repito, una parte responsable de todo este pánico, de todo este terror que se ha sembrado en la humanidad, aparte de los gobiernos corruptos en cada nación del mundo que obedecen órdenes del Estado profundo, sin duda es la prensa. La prensa es la grandísima responsable, la prensa tradicional hablo. La prensa es responsable de ese pánico que se ha generado a nivel mundial y que continúa de mañana, de tarde y de noche, a llenarnos los noticieros de noticias alarmantes, a llenarnos la cabeza. La gente hacen bien en apagar el televisor porque en realidad es desesperante. Las redes hablan también un poco de fake news, pero la mayor parte ha encontrado consuelo ahora en las redes sociales. Responsabilidad altísima para los medios de comunicación, responsabilidad gravísima para los propietarios de los medios de comunicación, que seguramente no responderán ante ningún tribunal penal, ni nacional ni internacional, sino que pues serán siempre tutelados por los señores gobernantes, los políticos, porque son amigos de los amigos y esos amigos de los amigos son intocables. Entonces, ahora vale la pena puntualizar en la materia de derechos humanos. Se ha violado y se continúa a violentar pesantemente los derechos humanos de cada ciudadano. Lo que fue al inicio un encierro por temor a contagiarnos, ahora se ha convertido en un encierro más que obligatorio, y el poquito de permiso que nos han dado o esa lenta recuperación de la libertad, entre comillas, es condicionada a persecuciones, a obligatoriedad de mascarillas y guantes, a obligatoriedad de distanciamiento entre un ser humano y otro, situaciones totalmente pesadas, situaciones totalmente ridículas en ciertos parámetros de la aplicación de las mismas. En muchos países ni siquiera ya existen decretos, por decir así, a última hora escritos a borrador. En algunos países simplemente se dispone a otros que también considero sirvientes de sistemas corruptos, los uniformados, independientemente a qué arma pertenezcan, policías de Estado, carabineros, policías municipales, hasta los mismos vigilantes que son pagados con sueldos de miseria, ahora los han vuelto enemigos de sus propios hermanos. Entonces ya dejó de ser una epidemia, ya dejó de ser esa preocupación de que según las autoridades, entre comillas, querían tutelar nuestra salud. Dejó de ser eso, porque es que obvio, estamos abriendo los ojos y continuaremos a abrirlos de que no era letal el virus como se nos lo pintó al inicio. E inocentemente murieron tantas vidas porque se aplicó un protocolo que vino directamente ordenado
desde la Organización Mundial de la Salud, que miren ustedes, coincidencialmente está saliendo fuera, que el mayor benefactor de la Organización Mundial de la Salud es Bill Gates. Entonces, sabemos bien, o los que por lo menos hayan intentado informarse, quién está a la cabeza de la Organización Mundial de la Salud. Paralelamente, han sido muchos los países que han alzado su voz contra el 5G, la vacunación obligatoria o las medidas de prevención generales, así como los llamamientos para manifestaciones que demandan el restablecimiento de la libertad de viajar en Europa y aperturas en el plano económico. En el caso de España, la más reciente es la concentración impartida por Felipe Saura en Murcia, recordándonos su discurso a esa realidad orwelliana que ha parecido instaurarse. Hay cámaras en zonas españolas para detectar la temperatura corporal y drones. Ha habido en Italia un reclutamiento de 60.000 voluntarios para controlar las medidas de distanciamiento físico. Y la novedad en Bélgica es que hay unas pulseras que emitirán un pitido cada vez que 2 trabajadores se encuentren a menos de 5 pies de distancia. El proyecto IDE 2020 ha sido calificado como terrorífico plan para controlar a la humanidad por parte de Bill Gates, quien querría con esto que por mediación de un chip se muestre si su portador está o no vacunado de COVID-19 y si ha llegado a enfermarse de coronavirus. En España, la geolocalización habría rozado la invasión de la privacidad. Otra app serviría para rastrear contagios y entrar en la agenda de contactos del dispositivo móvil, pero siempre bajo el consentimiento antes de usarse y de compartir un resultado positivo en la prueba del virus. ¿Podría ser esta propuesta una forma de normalizar el control individual y la quimera del IDE 2020? Quizá resulte exagerado cuestionárselo, pero hay periodistas que lo tienen claro. Nuestro futuro pasaporte de inmunidad comenzaría a materializarse a medida que las aerolíneas solicitasen sistemas de seguimiento de identificación digital. La Asociación Internacional de Transporte Aéreo, el grupo comercial de aerolíneas más grande a escala global y representante de 299 aerolíneas, emitió recientemente una publicación en la que describe su estrategia para autorizar los viajes aéreos a medida que los gobiernos anulen progresivamente las restricciones del turismo. Entre sus diversos requisitos, ha solicitado que en las operaciones normales se incluyan pasaportes de inmunidad, la detección térmica, las máscaras y el distanciamiento físico. En 2 de sus secciones, la IATA describe su visión futurística solicitando el rastreo de contactos, un método controvertido para rastrear a la población civil y con ello rastrear la propagación del COVID-19. Preveemos la necesidad de recopilar información detallada de los pasajeros para utilizarse para fines de rastreo. Siempre que sea posible, los datos deben recopilarse en forma electrónica y antes de que el pasajero llegue al aeropuerto, incluso a través de plataformas electrónicas de autorización de viaje. La toma de temperatura es otra de las exigencias de la IATA, recomendando, por otro lado, revestimientos faciales para pasajeros y equipos de protección para el personal de la aerolínea y el aeropuerto. En lo que respecta a la entrada previa al embarque, deberá hacerse mediante plataformas electrónicas de autorización de viaje, los cuales se basan en un sistema de identificación digital que utiliza biometría y almacenamiento de viajes, salud y datos de identificación. La OMS considera que si se demuestra que una persona se recuperó de COVID-19 y desarrolló inmunidad, no necesitará medidas de protección. Por otro lado, una vez que la evidencia médica respalde la posibilidad de inmunidad al COVID-19, la IATA cree que es esencial que se introduzca un estándar global reconocido y que los documentos correspondientes estén disponibles electrónicamente. Afirma además que los pasaportes de inmunidad podrían desempeñar un papel importante para facilitar aún más el reinicio de los viajes aéreos, y que también se debe buscar un movimiento general hacia un mayor uso de la tecnología sin contacto y la biometría.
Este impulso hacia una identificación digital que contiene información personal de un individuo trae medidas de seguridad invasivas, vigilancia, seguimiento biométrico, controles de temperatura y, en general, menos contacto humano debido al distanciamiento físico y menos comunicación con personas reales. Tales aspectos serían parte de una agenda anterior al COVID-19, ya que los poderes que desearían ser están aprovechando la oportunidad para expandir su red de control tecnocrático y el pánico causado por el coronavirus, lo que les permite acelerar sus planes a un ritmo no visto a partir de los ataques del 11 de septiembre de 2001. El periodista finaliza su publicación opinando que lo único que detiene el despliegue de este estado tecnocrático es que las personas del mundo se unan, informen a los que están en la oscuridad y se desconecten de esta red de control. Por el momento, el próximo paso es garantizar una prueba fiable sobre el COVID-19, validada, como no, por la comunidad médica, pero ¿se ignorarán a quienes discrepen de ella, como ha ocurrido con, por ejemplo, la Clínica Aeromédica u otros expertos que han hecho activismo a nivel individual?